Doy ahora la palabra al representante del Estado Plurinacional de Bolivia. Señor, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bolivia agradece a la presidencia de Uruguay por la iniciativa de llevar adelante este importante debate. Asimismo, saludamos su presencia, señor viceministro, en esta sesión, como la presencia del ministro de Defensa de Suecia, además de las intervenciones de la vicesecretaria general, Amina Mohamed, del señor Adama Dieng, de la Oficina de la Representante Especial sobre la Violencia Sexual en Conflictos, y de la señora Amina Jaf, representante de la sociedad civil. Señor presidente, durante la jornada de hoy hemos escuchado historias devastadoras sobre la situación que viven mujeres y niñas en los conflictos armados, siendo ellas víctimas de violencia sexual, violaciones, esclavitud sexual, prostitución forzada, esterilización forzada y otras formas de violencia sexual. El ejercicio de la violencia contra las mujeres es una de las prácticas que niega los derechos elementales de las mismas, esos derechos que siguen siendo obstruidos, que siguen siendo violados a pesar de existir una estructura en el derecho internacional que las protege. Se sostiene aún más una lógica patriarcal de apropiación y de pertenencia del cuerpo de las mujeres, de control sobre su sexualidad e inclusive sobre su capacidad reproductiva. La violencia contra las mujeres es la expresión más trágica de un sistema patriarcal arraigado en situaciones y empeorado en situaciones de conflicto. El sistema patriarcal al que hacemos mención se radicaliza aún más cuando vemos a diario que mujeres y niñas son blanco de ataques contra su integridad física y mental, despojadas de su dignidad, siendo utilizadas como escudos de guerra en los conflictos armados, evitando que la seguridad y paz internacionales se consoliden de manera efectiva. Debido a la naturaleza del crimen que trae consigo consecuencias de seguridad, además del temor o la vergüenza de reportarlo o denunciarlo. Es difícil determinar el número de personas que son víctimas de violencia sexual en conflictos. Sin embargo, en muchos casos las cifras son alarmantes. Por ejemplo, de acuerdo al programa de divulgación sobre el genocidio en Ruanda, se calcula que entre 100.000 y 250.000 mujeres fueron violadas durante el lapso de duración del genocidio. Asimismo, el último informe del secretario general sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos se centra en la situación de 19 países en los que se han reportado dichos eventos. De la misma manera, de acuerdo a datos de la Oficina sobre Refugiados de Naciones Unidas, hasta mediados del año 2016 se contabilizaron más de 15 millones de refugiados, así como más de 36 millones de personas desplazadas internamente. Y de acuerdo a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, el 80% de la población desplazada en los países en conflicto está compuesta por mujeres y niños. Señor presidente, la situación actual se encuentra lejos de haber mejorado. En tal sentido, creemos firmemente que debido a este complejo panorama es importante concentrarse en 5 pilares fundamentales, a saber, primero, la prevención; segundo, el derecho a la verdad; el derecho a la justicia; el derecho a la reparación y el derecho a la no repetición. Respecto a la prevención, quisiera recoger un extracto del informe del secretario general sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos, en el que se menciona, y cito: la prevención de la violencia sexual es parte integrante de la prevención de los conflictos en su sentido más amplio, y la prevención no es simplemente una prioridad, sino la prioridad, cierro comillas. Por otra parte, en relación al aspecto de seguridad, siguiendo las palabras de la señora Zainab Hawa Bangura, representante especial del secretario general sobre la violencia sexual en conflictos, en el reporte anual de 2014, por ejemplo, en Sudán del Sur, una mujer debe elegir entre alimentar a su familia o ser atacada por hombres armados cuando cosecha sus cultivos. Esta situación se replica y recrudece en otros lugares donde existen conflictos. Es por eso que es indispensable trabajar en el fortalecimiento de los mecanismos existentes que proporcionen seguridad efectiva a las mujeres y niñas en cualquier circunstancia, tiempo y lugar. En ese sentido, es innegable la existencia de la relación entre la violencia sexual y la trata y tráfico de personas. En su resolución 2331, el Consejo de Seguridad aborda el nexo entre la trata de personas y la violencia sexual, el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional. De acuerdo al reporte global sobre tráfico de personas de 2016 de la ONUDC, el 79% de las víctimas de trata y tráfico son mujeres y niños.
los grupos terroristas tales como ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, entre otros, utilizan la violencia sexual no solo como un arma de guerra, sino también como un medio de financiamiento de sus actividades. En tal sentido, es necesario luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas provenientes de la explotación sexual y la prostitución forzada. Respecto a la implementación de la normativa internacional, hacemos un llamado a todos los países a adherirse y ratificar el Estatuto de Roma, ya que es el mecanismo más adecuado para luchar contra los crímenes relacionados a la violencia sexual, debido a que reconoce la misma como un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad y en algunos casos constituye también actos de genocidio. De la misma manera, es importante la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la materia, tales como la 1820, 1888, 1960. La implementación de esta última le permitirá a la Oficina de la Representante Especial contar con un sistema de monitoreo, análisis e información sobre la violencia sexual en conflictos, tener herramientas que ayudan a la facilitación del diálogo entre las partes en conflictos con la finalidad de cumplir con el objetivo de proteger a los civiles y el desarrollo de implementación de una estrategia integral para combatir la violencia sexual. Señor presidente, finalmente Bolivia desea señalar que si se desea alcanzar una paz duradera y sostenible, los perpetradores de crímenes de violencia sexual no deben quedar impunes en ningún momento y a ningún nivel. Pueden considerarse estos actos como una consecuencia inevitable de la guerra. Lo que es inevitable son, por supuesto, las guerras. Para ello, el apego al derecho internacional, la condena de las acciones unilaterales, el intervencionismo, las políticas de cambio de régimen, como algunos de los factores que generan conflictos, deben ser, por supuesto, erradicados para así evitar lamentables consecuencias, no solamente a mujeres y niñas, sino a toda la humanidad. Muchas gracias. Agradezco al representante de Bolivia por su declaración.